¿Creíais que lo sabíais todo sobre Isabel Rábago, esa periodista que presume de principios inquebrantables y de una moral a prueba de bombas? Pues agarraos bien fuerte, porque Antonio David Flores, sí, nuestro Antonio David, acaba de soltar una bomba informativa, unos vídeos secretos y unos testimonios de examigos de Rábago que la dejan, literalmente, a la altura del betún y que la desenmascaran como la presunta traidora, chaquetera e hipócrita más grande que ha pisado un plató de televisión en años. ¿Estáis preparadas para conocer la verdadera cara de Isabel Rábago, esa que se esconde detrás de las sonrisas forzadas y los discursos grandilocuentes? Porque lo que vais a ver y oír hoy aquí os va a dejar sin aliento. Porque, a ver, seamos sinceras. La noticia del despido, o más bien, de la no renovación de Isabel Rábago por parte de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana, hace unos 5 meses, nos pilló a muchas por sorpresa, ¿verdad? Aunque bueno, sorpresa, tampoco tanta. Porque ya se venía cociendo a fuego lento que la relación entre Isabel Rábago y la reina de las mañanas, Ana Rosa Quintana, era más fría que el corazón de un banquero suizo. Ya os contamos en su día aquí, en Tirando Salseo, como Rábago solo pisaba el plató de Vamos a ver, o como se llame ahora el programa de Ana Rosa, cuando la jefa no estaba, cuando la silla de la Quintana estaba más vacía que el discurso de un político en campaña. Casualidades de la vida, claro. Pero lo que entonces parecía un simple ajuste de plantilla o una decisión empresarial para darle un aire nuevo al programa, ahora, con las filtraciones explosivas de Antonio David Flores, cobra una dimensión completamente nueva, mucho más oscura, mucho más turbia, mucho más salseante. Porque Antonio David, en uno de sus últimos directos que ha hecho correr ríos de tinta, y de bilis entre algunos, ha sacado a la luz una serie de vídeos y testimonios que, presuntamente, demuestra la hipocresía supina y la falta de principios de Isabel Rábago. Unos vídeos que, según Antonio David, estaban guardados bajo 7 llaves y que ahora salen a la luz para que toda España conozca la verdadera cara de esta periodista ejemplar. Y es que, según Antonio David, y según lo que se desprende de estas grabaciones y testimonios de examigos que han decidido romper su silencio, Isabel Rábago no sería esa mujer íntegra y coherente que presume ser, sino más bien una auténtica chaquetera profesional. Una veleta que gira según sople el viento de los intereses de Mediaset o de sus propios y particulares beneficios. Una mujer capaz de decir blanco por la mañana, negro por la tarde y gris marengo por la noche, con tal de mantener su silla bien calentita en el plató y su cuenta corriente bien saneada a fin de mes. ¿Y cuál es la prueba reina de este cambio de chaqueta tan descarado, de esta presunta falta de coherencia que la deja retratada? Pues ni más ni menos que su actitud con el caso Rocío Carrasco. ¡Ay, amigas, el caso Rocíito, ese melón que tantas alegrías y tantos disgustos nos ha dado! Porque resulta que Antonio David Flores, con esa memoria de elefante que tiene para estas cosas y con una hemeroteca que es pura dinamita, ha rescatado vídeos y declaraciones de Isabel Rábago donde, en un principio, cuando el viento soplaba a favor de Antonio David o cuando la versión oficial de Rocío Carrasco aún no se había impuesto como dogma de fe en Telecinco, Isabel Rábago tenía una opinión muy diferente sobre el tema. Sí, como lo oís. Hay imágenes, según Antonio David, donde se ve a una Isabel Rábago cuestionando ciertos aspectos del relato de Rocío Carrasco, mostrando una cierta empatía hacia Antonio David, o al menos, manteniendo una postura mucho más crítica y menos talibana que la que adoptó después, cuando la fábrica de la tele y sus secuaces impusieron el pensamiento único, y convirtieron a Rocío en santa y a Antonio David en el demonio con cuernos. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Isabel Rábago, presuntamente, se cambió de chaqueta más rápido que Superman en una cabina telefónica. Dejó atrás sus dudas, sus críticas, su supuesta objetividad periodística, y se convirtió en una de las más fervientes defensoras de la verdad de Rocíito, en una más del pelotón de linchamiento contra Antonio David Flores. Todo por la silla, queridas, todo por la silla. Y por la pasta, claro, no nos engañemos. Porque esto, como bien subraya Antonio David en sus filtraciones, no fue un simple cambio de opinión razonado y argumentado. No. Fue una imposición de la cadena, una orden de arriba, uno te subes al carro del carrasquismo o te vas a la puta calle. Y ella, como tantos otros valientes colaboradores de Telecinco, eligió la silla, eligió el cheque, eligió la sumisión. Y se tragó sus principios, si es que alguna vez los tuvo, con más facilidad que un caramelo de menta. ¡Qué vergüenza, de verdad, qué poca dignidad! Y lo más sangrante de todo es que esta señora, Isabel Rábago, presume de ser abogada. Sí, abogada. Una persona que, se supone, conoce las leyes, que respeta la presunción de inocencia, que entiende lo que es un juicio justo y lo que es un linchamiento mediático. Y sin embargo, según Antonio David y las pruebas que aporta, ella fue una de las que más contribuyó a ese aquelarre contra un hombre inocente. Porque, no lo olvidemos, Antonio David Flores fue absuelto por la justicia de este país, por mucho que les pese a algunos. Ella, la letrada, la que debería haber sido la primera en señalar el despropósito que se estaba cometiendo, en defender los derechos fundamentales de una persona, se unió al coro de las hienas y participó activamente en la lapidación pública. Es para que le retiren el título de abogada y el carnet de periodista de por vida.
Con este panorama de presunta hipocresía, de cambios de chaqueta interesados y de una lealtad a la silla que parece estar por encima de cualquier principio ético o profesional, no es de extrañar que la relación de Isabel Rábago con Ana Rosa Quintana, la jefa de la productora que finalmente no le renovó el contrato, fuera más tensa que la cuerda de un equilibrista. Porque Ana Rosa, con todos sus defectos, que también los tiene, y muchos, es una mujer con carácter, con poder, y que no suele tragar con chaqueteros ni con gente que no le es leal. Y si Ana Rosa olió la tostada de la presunta falsedad de Rábago, si vio que era una veleta que se movía al son que más le convenía, pues normal que al final le diera la patada. Pero el cambio de chaqueta de Isabel Rábago con el tema de Rocío Carrasco, esa presunta traición a sus propios, y supuestos, principios por mantener su puesto en Telecinco, es solo la punta del iceberg de un comportamiento mucho más oscuro y retorcido. Porque lo que ahora están empezando a contar sus examigos, esas personas que compartieron con ella momentos de intimidad, de confidencias, de amistad verdadera, eso sí que es para echarse a temblar y para entender por qué Antonio David Flores ha decidido sacar a la luz estos vídeos secretos que la dejan completamente desenmascarada. ¿Estáis preparadas para conocer el testimonio de quienes la conocieron de verdad, sin focos, sin cámaras, sin guión? Para descubrir cómo era Isabel Rábago en la intimidad, cómo se comportaba con sus amigos y de qué era capaz con tal de conseguir sus objetivos. Pues no os mováis ni un milímetro de donde estáis, porque lo que os voy a contar a continuación os va a dejar más heladas que un polo de limón en el círculo polar ártico. La verdadera Isabel Rábago, la que se esconde detrás de la máscara de periodista seria y profesional, está a punto de quedar al descubierto. Y el escándalo va a ser de los que hacen historia. Si el cambio de chaqueta de Isabel Rábago con el tema de Rocío Carrasco, esa presunta traición a sus propios, y muy supuestos, principios por mantener su codiciada silla en los platós de Telecinco, ya os pareció de una hipocresía que clamaba al cielo, agarraos bien fuerte porque lo que Antonio David Flores ha destapado ahora, con testimonios de los que fueron sus amigos del alma, sus confidentes, las personas que compartieron con ella horas y horas de vida detrás de las cámaras, es para que se os caiga la última venda de los ojos y entendáis de una vez por todas la verdadera calaña de esta periodista ejemplar. Porque Antonio David, que de tonto no tiene un pelo y que guarda más ases en la manga que un trilero en Las Vegas, en uno de sus últimos directos que ha hecho correr ríos de tinta, y de bilis entre algunos, ha sacado a la luz el testimonio desgarrador de un conocido colaborador de televisión, Omar Suárez. Sí, Omar, ese que muchas recordaréis por su paso por Sálvame y otros programas del corazón. Pues bien, Omar, que en su día fue amigo íntimo de Isabel Rábago, de esos de ir a su boda, de compartir cenas, risas y confidencias en la intimidad de su casa, ha roto su silencio y ha contado, con pelos y señales, cómo es realmente la Rábago cuando se apagan los focos y se quita la careta de profesional íntegra. Y lo que cuenta Omar, queridas, es para echarse a temblar. Según este testimonio que Antonio David ha puesto sobre la mesa, Isabel Rábago, esa que en televisión va de súper buena persona, de incapaz de mentir, de azote de las injusticias, sería, en la intimidad y en el trato personal, la persona más traicionera que él ha conocido en su vida. Toma ya. Ahí es nada. Y no lo dice un enemigo declarado, no lo dice alguien que le tenga una manía especial. Lo dice alguien que fue su amigo, su confidente, alguien que, según sus propias palabras, sacó la cara por ella durante muchísimos años a pesar de que todo el mundo le advertía. Ten cuidado con Isabel Rábago, que no es trigo limpio. Y él, como un ingenuo, como un tonto útil, defendiéndola, diciendo que no era la imagen que daba, que había que conocerla. Pues sí, vaya si la conoció. Y la experiencia, según cuenta, fue mucho peor de lo que jamás se hubiera esperado. Porque, atención al bombazo que suelta Omar Suárez y que Antonio David Flores ha puesto en circulación para que toda España se entere, Isabel Rábago, presuntamente, utilizó datos de su vida privada y de su intimidad para asegurarse su puesto de trabajo en un programa de televisión en Telecinco, cuando aún eran amigos. Pero vamos a ver, ¿se puede ser más ruin, más rastrera, más mala compañera y más falsa amiga? Utilizar las confidencias de alguien que confía en ti, de alguien que te abre su corazón y te cuenta sus problemas, para luego, presuntamente, ir con el cuento a los jefes, para venderlo como información exclusiva y así asegurarte tu silla y tu sueldo, eso no tiene nombre. Eso es de una bajeza moral que revuelve el estómago. Ahí la tenéis. La Isabel Rábago auténtica, la que se esconde detrás de esa fachada de dignidad impostada y de defensora de las causas justas. La que va por los platós dando lecciones de ética y de moral, pero que, presuntamente, es capaz de vender a su mejor amigo por un puñado de euros o por un minuto más de gloria televisiva. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué profundo asco me da esta gente que vive de la traición y de la hipocresía! Y este testimonio de Omar Suárez, amigas, es solo la punta del iceberg, porque Antonio David ha amenazado con sacar a la luz más joyitas de este calibre, más vídeos secretos y más testimonios de examigos que van a dejar a Isabel Rábago a la altura del betún, si es que alguna vez estuvo más arriba. Y es que este modus operandi de Isabel Rábago, esta presunta capacidad para la traición y la manipulación, esta obsesión por la silla por encima de cualquier principio ético o de lealtad personal, no es, por desgracia, una excepción en el estercolero en el que a veces se convierte Telecinco y otras cadenas.
Como bien apuntaba el narrador del contexto que me habéis facilitado, y yo lo suscribo palabra por palabra, Isabel Rábago es una más. Estoy seguro que allí en la televisión tiene que ser un estrés y una tensión estar allí, puñaladas, cuchicheos, limpiar la bota a la jefa de turno, al jefe de turno. Isabel Rábago es la representación del modus operandi de ciertas cadenas. Más claro, agua. Un sistema donde, al parecer, para sobrevivir y medrar, tienes que estar dispuesto a pisotear a quien haga falta, a traicionar a tus amigos, a cambiar de chaqueta según sople el viento, y a vender tu alma al diablo, o al productor de turno, que a veces es lo mismo. Y como prueba de que Isabel Rábago no es precisamente la persona más querida ni la más respetada por sus compañeros de profesión, ahí tenemos las reacciones de otros colaboradores en el mismo directo de Antonio David Flores cuando se habló de su no renovación en el programa de Ana Rosa. La colaboradora LYL Fly, o como se escriba, que con estos nombres modernos una ya se pierde, ni corta ni perezosa, soltó, del despido de esta señora, pues como comprenderéis, no me apeno en absoluto. Toma ya. Más clara no se puede ser. Y otro colaborador, un tal Javi, añadió, me da exactamente igual, porque bueno, ella no es de mi agrado, entre otras cosas, por lo que habéis dicho. En su momento se vendió al pensamiento único con el tema Rocíito, cambió su discurso completamente como veíamos ahí en ese vídeo antes, simplemente por la silla. Ahí lo tenéis. Sus propios compañeros o excompañeros la ponen a caer de un burro, la acusan de chaquetera, de venderse por la silla, de no tener principios. Y esta es la mujer que luego va a los platós a darnos lecciones de periodismo y de dignidad. Venga ya, Isabel, que no somos tontas. Que ya te hemos calado todas. Y es que ese cambio de chaqueta con el caso Rocíito, esa presunta traición a sus propias convicciones, si es que alguna vez las tuvo firmes, por miedo a perder su puesto en Telecinco, es algo que muchos no le perdonan. Porque, como bien señalaba este colaborador Javi, y es un punto crucial, ella presume de haber estudiado y de ser abogada, entonces debería de haber sido la primera en señalar el despropósito que ocurrió en la cadena, señalando, acusando y condenando a un inocente tal y como dejó claro la justicia de este país, y sin embargo, se lo pasó todo por el forro y se unió a la aquelarre. ¿Qué razón tiene? Una abogada, una supuesta defensora de la justicia y de los derechos fundamentales, participando activamente en un linchamiento mediático, en una condena sin pruebas, en un espectáculo bochornoso que pisoteó la presunción de inocencia de Antonio David Flores. Es para que le retiraran el título de abogada y la inhabilitaran de por vida. Con su reputación personal hecha añicos por las confesiones demoledoras de quienes la consideraban su amiga, y con su chaqueterismo profesional más que evidenciado por la hemeroteca sangrante que Antonio David Flores no para de sacar a la luz, ¿cómo se atrevió Isabel Rábago, la que presume de letrada y de defensora de la justicia, a participar de forma tan activa y entusiasta en el linchamiento más infame y más injusto de la historia reciente de la televisión en este país? Porque su papel en el caso Rocíito, amigas mías, no fue el de una simple colaboradora que daba su opinión. Fue, presuntamente, el de una cómplice necesaria, el de una instigadora, el de una de las voces más crueles y más manipuladoras de ese coro de hienas que se dedicó a destrozar la vida de un hombre y de su familia. Y de eso, de su ética profesional, o más bien, de la falta de ella, y de cómo pisoteó sin el más mínimo pudor la presunción de inocencia de Antonio David Flores mientras se llenaba los bolsillos y se aseguraba su silla en el plató. Hablaremos largo y tendido, porque este salseo tiene más capas que una cebolla y más mierda que el palo de un gallinero. No os mováis, que la cosa se va a poner aún más fea para la digna Isabel Rábago. Y sí, mis valientes y leales salseadoras, si pensabais que la bajeza moral de Isabel Rábago se limitaba a, presuntamente, traicionar a sus amigos más íntimos para asegurar su silla en un plató de televisión, agarraos bien fuerte porque ahora vamos a analizar su papelón como abogada. En el linchamiento más infame y más injusto que hemos presenciado en Telecinco en los últimos años, el montaje lacrimógeno de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores. Porque una cosa es ser una colaboradora más, una opinóloga de 3 al cuarto que suelta lo primero que se le pasa por la cabeza. Y otra muy distinta, es presumir de letrada, de conocer las leyes, de defender la justicia, y luego participar activamente en la lapidación pública de un hombre al que la justicia, la de verdad, la de los tribunales, ya había declarado inocente en repetidas ocasiones. Eso, amigas mías, no tiene nombre. O sí lo tiene, pero no lo voy a decir aquí para que no me cierren el canal por incitación al odio, aunque ganas no me faltan. Recordemos que Isabel Rábago, en su currículum, siempre ha presumido de ser licenciada en Derecho, de tener conocimientos jurídicos, de ser una mujer preparada que no habla por hablar. Y a fe que lo ha utilizado para intentar dar un barniz de seriedad y de credibilidad a sus intervenciones televisivas. Pero, ¿dónde estaba esa preparación y esa ética profesional cuando se trataba de Antonio David Flores? ¿Dónde estaba su respeto por la presunción de inocencia, ese derecho fundamental que cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que es sagrado e inviolable? Pues parece que se lo dejó olvidado en casa, junto con la vergüenza y la dignidad. Porque Isabel Rábago, como bien ha demostrado Antonio David Flores con esa hemeroteca sangrante que está sacando a la luz, fue una de las más fervientes y más beligerantes defensoras del relato único de Rocío Carrasco.
Se tragó el cuento de la víctima universal sin rechistar, sin cuestionar, sin aplicar el más mínimo espíritu crítico que se le supone a una periodista, y ya no digamos a una abogada. Y no solo eso, sino que se dedicó, con un entusiasmo digno de mejor causa, a despellejar vivo a Antonio David Flores, a acusarlo de los peores crímenes, a presentarlo como un monstruo sin alma, todo ello sin una sola sentencia judicial firme que lo condenara. Es que es para alucinar. Y aquí es donde su presunto cambio de chaqueta, ese que ya destapamos en el bloque anterior gracias a las filtraciones de Antonio David, cobra una dimensión aún más siniestra. Porque una cosa es cambiar de opinión sobre un tema banal, y otra muy distinta es pasar de cuestionar, aunque fuera tímidamente, ciertos aspectos del relato de Rocío Carrasco a convertirte en su más ferviente y acrítica defensora, solo porque te lo imponen desde arriba o porque ves que así te aseguras la silla y el cheque a fin de mes. Y si encima eres abogada y sabes, o deberías saber, que estás participando en un linchamiento mediático contra una persona que la justicia ha exculpado, pues apaga y vámonos. Eso ya no es chaqueterismo, eso es prevaricación mediática, si me permitís el palabro. Pero la hipocresía de Isabel Rábago, su doble vara de medir, su ética profesional de quita y pon, quedó aún más en evidencia, si cabe, con otro episodio que muchos recordaréis, el de la entrevista a Julián Muñoz en Telecinco. Resulta que nuestra Isabel, la digna, la íntegra, se rasgó las vestiduras y puso el grito en el cielo porque, según ella, se estaba intentando maquillar la figura de un personaje corrupto como Julián Muñoz. Y oye, en eso, en criticar que se intente blanquear a un delincuente condenado, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Faltaría más. Pero, vamos a ver, Isabelita de mi vida y de mi corazón, nótese la ironía, ¿con qué cara te atreves tú a criticar el maquillaje de Julián Muñoz, cuando tú misma has participado activamente en el ensalzamiento hasta la náusea de Rocío Carrasco, cuyo relato tenía más agujeros que un queso de gruyere y cuyas acusaciones contra Antonio David no se sostenían judicialmente? Sobre todo, en el machacamiento sistemático, diario y despiadado de Antonio David Flores, un hombre al que, repito, 7 jueces habían investigado y habían exculpado. ¿Dónde está tu coherencia, Isabel? ¿Dónde está tu supuesta ética profesional? ¿O es que solo la sacas a pasear cuando te conviene, cuando no pone en peligro tu silla en el plató, o cuando el linchado no es amigo de tus jefes o de la corriente progre que tanto manda en Mediaset? Es que es de una hipocresía y una cara dura que no se pueden aguantar. Exiges rigor y dureza para un corrupto confeso como Julián Muñoz, y haces bien, pero luego te apuntas al bombardeo indiscriminado, al linchamiento sin pruebas, contra un hombre que la justicia había declarado inocente una y otra vez. ¿Pero esto qué es? ¿El mundo al revés? ¿O simplemente la prueba definitiva de que tus principios son más flexibles que la goma de un tirachinas y se adaptan a las mil maravillas a los intereses de la cadena que te paga el sueldo? Venga ya, Isabel, que no somos tontas, que ya te hemos calado todas. Y con este historial de presuntas traiciones a amigos, de cambios de chaqueta bochornosos y de una ética profesional más que cuestionable, ¿de verdad a alguien le extraña que Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas y la dueña de la productora Unicorn que le daba de comer, haya decidido no renovarle el contrato? Porque, a ver, Ana Rosa podrá ser muchas cosas, y seguro que también tiene sus pecadillos y sus intereses ocultos, pero de tonta no tiene un pelo. Y si vio que Isabel Rábago era una colaboradora problemática, una chaquetera poco fiable, una fuente de polémicas que quizás ya no le rentaban, pues normal que le diera la patada. Y aquí es donde entra en juego esa excusa tan peregrina, tan ridícula, que soltaron desde Telecinco para justificar su no renovación, que Isabel Rábago no ha pasado los filtros. Pero vamos a ver, ¿qué filtros? ¿En Telecinco? Serán filtros para la cafetera del bar de la esquina, porque para los colaboradores que se sientan en esos platós, el único filtro que parece importar es el del peloteo descarado al presentador de turno, el de no rechistar a las órdenes de los directores y el de no hacer demasiadas olas contra los protegidos y los intocables de la cadena. ¿O es que personajes como Kiko Matamoros, con sus problemas con Hacienda y sus alegrías varias, Belén Esteban, con su historial de polémicas y su cultura general más bien justita, o la propia Rocío Carrasco, con todas las sombras que rodean su figura, sí que pasaron esos filtros de calidad y rigor periodístico? Venga ya, hombre, que no nos tomen por idiotas. La verdad, amigas, es mucho más sencilla y mucho más terrenal. A Isabel Rábago, presuntamente, Ana Rosa Quintana no la tragaba. Nunca fue santo de su devoción. Y cuando ha tenido la oportunidad, cuando Rábago quizás se ha vuelto demasiado ruidosa o demasiado independiente para su gusto, o simplemente cuando ya no le era útil para sus estrategias, pues le ha enseñado la puerta de salida. Así funciona el maravilloso y despiadado mundo de la televisión. Isabel Rábago jugó con fuego al intentar ser una chaquetera profesional en el cortijo particular de Ana Rosa, y al final, como era de esperar, se quemó. Con su reputación personal hecha trizas por aquellas personas que la conocieron en la intimidad y que ahora, gracias a Antonio David Flores, han decidido contar su verdad, con su chaqueterismo profesional más que evidenciado por una hemeroteca que es para sacarle los colores a cualquiera, y con su credibilidad como abogada y defensora de la justicia por los suelos después de su bochornoso papel en el caso Rocíito, ¿qué futuro le espera realmente a Isabel Rábago? Acabará,
Como ironizaba alguno de sus excompañeros en el directo de Antonio David, recalando en televisión española junto a otros injustamente tratados por Mediaset? ¿O es este el fin definitivo de su carrera mediática, el ocaso de una colaboradora que quiso jugar a demasiadas bandas y acabó perdiendo en todas? Porque la historia de Isabel Rábago, amigas, es un espejo en el que muchos otros personajes de nuestra televisión deberían mirarse y echarse a temblar. Y así, mis queridísimas y leales alseadoras, con la reputación personal de Isabel Rábago hecha auténticos trizas por aquellos que un día la consideraron su amiga del alma y que ahora, gracias a la valentía de Antonio David Flores, han decidido contar su verdad, con su chaqueterismo profesional más que evidenciado por una hemeroteca sangrante que la persigue como una sombra, y con su credibilidad como supuesta abogada y defensora de la justicia por los suelos después de su lamentable y bochornoso papel en el linchamiento de un hombre inocente, según 7 jueces, no lo olvidemos. La pregunta que flota en el aire, más pesada que una losa de granito, es: ¿qué futuro le espera realmente a Isabel Rábago? ¿Dónde va a ir ahora esta periodista ejemplar, esta colaboradora estrella, esta profesional intachable? Nótese la ironía sangrante en cada una de estas palabras. Porque, vamos a ver, después de que Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas y dueña de la productora Unicorn, le diera la patada y no le renovara el contrato, esa excusa barata de que no pasó los filtros no se la cree ni el tato. Ya lo dijimos, ¿qué puertas le quedan abiertas a Isabel Rábago en el competitivo y despiadado mundo de la televisión? Su excompañero Omar Suárez, ese al que presuntamente traicionó de la forma más rastrera, ya lo vaticinaba con una sorna que a mí me encantó. Seguro que acaba en televisión española, ¿no? Pues con los injustos, también. ¡Qué ironía del destino! La que iba de justiciera y de azote de corruptos, cuando le convenía, claro, acabando la televisión pública que tanto criticamos por acoger a los despojos de otras cadenas y por su falta de criterio. Pero, ¿de verdad creéis que Televisión Española, por muy desesperada que esté por arañar unas décimas de audiencia, va a querer fichar a un personaje tan quemado, tan desprestigiado y tan polémico como Isabel Rábago? Yo, personalmente, lo dudo mucho. O al menos, si lo hacen, será para algún programa de saldo, de esos que se emiten a las tantas de la madrugada y que no ve ni el apuntador. Porque la Rábago, queridas, ya no es la que era. Su imagen está manchada, su credibilidad es nula, y su capacidad para generar interés en la audiencia, más allá del morbo de verla caer, es prácticamente inexistente. ¿Quién va a querer tener en su plató a una presunta traidora, a una chaquetera profesional, a una abogada que pisoteó la presunción de inocencia? Nadie en su sano juicio. Quizás intente reinventarse en alguna televisión autonómica de segunda fila, o en algún programa de YouTube de esos que le dan voz a los juguetes rotos de la tele. O quizás, solo quizás, decida retirarse discretamente a sus aposentos, a disfrutar de lo que haya podido ahorrar, si es que ha ahorrado algo, que con esta gente nunca se sabe, y a escribir sus memorias tituladas: Yo también fui una víctima de mi propia ambición y de mi falta de escrúpulos. Sería un bestseller, seguro. Pero más allá del futuro incierto de Isabel Rábago, lo que realmente nos interesa aquí, en Tirando Salseo, son las lecciones que podemos extraer de su estrepitosa caída. Porque su historia, amigas, es una auténtica fábula moral sobre los peligros de la ambición desmedida, la falta de principios y la traición en el despiadado mundo de la televisión. Nos enseña que la fama es efímera, que las sillas en los platós no son eternas, y que el público, aunque a veces tarde en reaccionar, no es tonto y acaba poniendo a cada uno en su sitio. Nos demuestra que el chaqueterismo profesional, el venderse al mejor postor o al pensamiento único imperante, puede darte réditos a corto plazo, pero a la larga, te pasa una factura carísima en forma de pérdida de credibilidad y de respeto. Y nos recuerda, sobre todo, que en la jungla televisiva, como en la vida misma, la lealtad y la honestidad, aunque a veces parezcan valores en desuso, son los únicos que te permiten dormir con la conciencia tranquila, algo que dudo mucho que Isabel Rábago pueda hacer a partir de ahora. Y en esta historia de traiciones y caídas, hay que reconocer, una vez más, el papel de Antonio David Flores como el justiciero inesperado. Él, que fue víctima del linchamiento más brutal que se recuerda, ha sabido esperar su momento, ha recopilado pruebas, y ahora, con estas filtraciones y estas revelaciones, está poniendo contra las cuerdas a muchos de los que participaron en su lapidación pública. Al desenmascarar a personajes como Isabel Rábago, Antonio David no solo está limpiando su propio nombre, sino que también está haciendo un servicio público, aunque sea involuntario, al mostrarnos la verdadera cara de algunos de los que nos dan lecciones de moral desde la pequeña pantalla. Chapó por él, y que siga tirando de la manta. Y llegamos, mis valientes, a la reflexión final de este guionazo que espero os haya hecho pensar, indignaros, y por qué no, disfrutar un poquito con la caída de los que se creían intocables. Porque el caso de Isabel Rábago, como tantos otros que hemos destripado aquí en Tirando Salseo, nos enfrenta a una realidad incómoda, la plaga de los todólogos y la crisis de credibilidad de los medios de comunicación. ¿Cuántos expertos como Isabel Rábago, que presumen de títulos y de conocimientos pero que luego demuestran una falta de ética y de rigor que asusta, pueblan nuestros platós de televisión? ¿Cuántos periodistas se dedican más a hacer de portavoces de ciertos intereses o a linchar a quien no piensa como ellos, que informar con veracidad y objetividad? Es una auténtica vergüenza, amigas.
Y esta desconfianza generalizada hacia los medios, hacia los expertos, hacia los que se supone que deberían informarnos y formarnos, es un peligro para nuestra democracia y para nuestra capacidad como ciudadanos de tomar decisiones libres e informadas. Por eso, es más importante que nunca ser críticos, cuestionarlo todo, no tragarnos la primera milonga que nos cuenten, y apoyar a aquellos pocos medios y profesionales que todavía intentan hacer su trabajo con honestidad y dignidad. Y aquí, en este Tribunal Popular de Tirando Salseo, la sentencia final sobre Isabel Rábago es clara y contundente: culpable. Culpable de presunta traición a sus amigos. Culpable de chaqueterismo profesional y de falta de principios. Culpable de participar activamente en un linchamiento mediático contra una persona inocente, pisoteando la presunción de inocencia y su supuesta ética como abogada. Culpable de hipocresía y de doble moral. Y culpable, en definitiva, de representar lo peor de un sistema televisivo que premia la sumisión, el escándalo y la falta de escrúpulos por encima del talento, la honestidad y la dignidad. Su no renovación en Telecinco no es un despido injusto, es un acto de justicia poética tardía. Y su futuro mediático, si es que le queda alguno, debería estar en el ostracismo más absoluto. Que se dedique a escribir libros sobre cómo sobrevivir en la jungla televisiva sin perder el alma, o cómo perderla y que no se note demasiado. Y ahora, mis valientes y justicieras salseadoras, después de este análisis exhaustivo y sin piedad, después de haber puesto todas las cartas sobre la mesa y haber destripado los entresijos de la caída de Isabel Rábago, llega el momento más importante, el que todas estáis esperando con ansia, vuestro veredicto final. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en un auténtico tribunal popular, en el foro donde la voz del pueblo, vuestra voz sabia y crítica, dicte sentencia sobre esta periodista ejemplar. ¿Creéis que Isabel Rábago es una traidora y una hipócrita que ha recibido por fin su merecido con esta no renovación y con las filtraciones de Antonio David Flores? ¿O pensáis que es, simplemente, una superviviente más de la despiadada jungla televisiva, una mujer que hizo lo que tenía que hacer para mantenerse a flote? ¿Qué futuro creéis que le espera ahora? ¿Acabará, como ironizaba su excompañero Omar Suárez, recalando en Televisión Española junto a otros injustamente tratados por Mediaset? ¿O es este el fin definitivo de su carrera mediática y el inicio de su merecido ostracismo? Quiero leer vuestras sentencias más contundentes, vuestras teorías más locas, vuestros zascas más demoledores. Y si eres de los que no se conforman con la versión oficial que nos intentan colar desde los grandes medios, de los que siempre buscan la chicha oculta detrás de las sonrisas de Potocal y los comunicados de prensa redactados por becarios sin alma, de los que valoran un espacio donde la opinión es libre como el viento de Tarifa y el salseo es más inteligente, adictivo y necesario que el pan nuestro de cada día. Entonces, querida amiga, querido amigo, Tirando Salseo es tu hogar, tu trinchera de combate y tu familia elegida. No te estoy pidiendo solo que te suscribas a este canal con 2 narices y un par de bemoles. Te estoy ofreciendo la llave maestra para acceder a un círculo privilegiado de información veraz, de debate sin censura y de salseo del bueno, del que hace pensar y del que remueve conciencias, que no encontrarás en ningún otro rincón de este vasto y a veces desolador universo digital. Al darle con furia y con convicción al botón de suscribirse, que no te va a costar ni un cochino euro y a mí me alegras la existencia más que si me tocara el euromillón acumulado 2 veces seguidas en el mismo día y con el mismo boleto. No solo estás apoyando este proyecto valiente e independiente que tanta falta hace en estos tiempos de pensamiento único, corrección política asfixiante y manipulación mediática descarada, sino que estás invirtiendo en tu propio criterio, en tu propia libertad de información y en tu propia salud mental. Y esa campanita maravillosa, esa pequeña pero matona aliada que tienes justo al lado, lista para la acción. ¡Ay! La campanita, esa es tu alarma personalizada antipatrañas, antifarsantes y antiperiodistas chaqueteros con ínfulas de estrella. Vuestro aviso de que un nuevo guionazo está listo para dinamitar la actualidad del corazón, para haceros pensar, para indignaros hasta límites insospechados, y por qué no, para echar unas buenas risas, aunque sean nerviosas y un poco histéricas, a costa de los impresentables de turno que tanto abundan en este bendito país. ¿Vais a seguir siendo espectadores pasivos de la manipulación o queréis convertiros en protagonistas activos de la resistencia salseante, crítica y justiciera? La decisión, como siempre, es vuestra, pero yo sé muy bien lo que haría un espectador inteligente, informado y con ganas de marcha como tú. ¡Uf! ¡Qué viaje tan intenso, familia querida! ¡Qué desahogo tan brutal y tan absolutamente necesario hemos tenido hoy! Hemos navegado juntos por un auténtico maremoto de emociones, de acusaciones cruzadas, de presuntas traiciones y de muchísima vergüenza ajena con este especial dedicado a la caída en desgracia de Isabel Rábago. Sé que ha sido un recorrido largo, denso como un puré de garbanzos de la abuela después de 3 días en la nevera, y que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites que harían palidecer a un controlador aéreo en hora punta en el aeropuerto de Barajas en pleno puente de la Constitución. Pero así es Tirando Salseo, mis valientes.
Un chute de adrenalina informativa sin cortar, un torrente de verdades como puños, o al menos, de nuestras verdades más profundas y sentidas, que son las que molan de verdad y las que os hacen volver a por más cada día que pasa. Y ese puntito de mala leche bien intencionada y absolutamente necesaria que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño de los políticamente correctos, los bienpensantes de salón con moqueta y los que miran para otro lado cuando la mierda salpica a los de arriba y nos llega hasta el cuello a los de abajo. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, justiciero y un poquito, bastante, cabreado con tanta desfachatez y tanta hipocresía televisiva, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché, las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las cadenas de televisión que a veces parecen más un nido de víboras que un medio de comunicación. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás, jamás, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro. Así que ya lo sabéis, mis valientes, mantened los ojos bien abiertos como platos, los oídos más alerta que un lince ibérico en temporada de caza, y el móvil siempre a punto y con las notificaciones de Tirando Salseo activadas al máximo, porque el próximo guionazo está al caer y va a ser, de los que hacen historia, de los que quitan el sueño y de los que os harán gritar a los cuatro vientos. Solo en Tirando Salseo me entero de la verdad. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Y recordad siempre, siempre, siempre lo que os digo con todo el cariño del mundo, que no os la den con queso, rancio, ni con jamón de York, de oferta, que para eso ya está este vuestro canal de confianza, para serviros la verdad más cruda, el salseo más adictivo y la caña más justiciera. Nos vemos en el fango, queridas y queridos, nos vemos en el fango.